Hola, querido auditorio de la Nausea TV, sean bienvenidos a una nueva emisión en este canal. Me acompaña el doctor Rafael de la Garza Talavera y el doctor David Misael Chalapaxtián. El día de hoy abordaremos algunas de las últimas noticias al respecto de, principalmente las respuestas del gobierno de Claudia Sheinbaum al respecto de los aranceles impuestos por Donald Trump y que pronto pues se echaron para atrás, ¿no? Trump al parecer no es solo discurso, ya lo podemos debatir, pero en menos de un mes logró doblegar a Canadá, México, los obligó a poner el muro y pagarlo, un muro de militares, por supuesto. Perú salió del proyecto de la Franja y la Ruta ante las amenazas de lucha por el canal. Igualmente Colombia, Petro tuvo que retroceder ante lo que había dicho, las amenazas a la OTAN, etcétera. En ese entorno, uno de los principales, digamos, afectados en materia principalmente económica, pero también de seguridad, ha sido México. Todos sabemos lo que hace unos días se cantó como una victoria por parte de la presidenta de México, que fue las negociaciones y los diálogos directamente con Trump, en el cual, bueno, se vanagloria de este mes de aplazamiento de los aranceles, que bueno, ya muchos medios lo han planteado como una gran victoria. En ese entorno, Rafael, ¿cuál es la situación que tú vislumbras en las negociaciones de México y Estados Unidos actualmente? ¿En efecto fue un triunfo de parte de Sheinbaum esta negociación? Bueno, un saludo a todos pues, y a todas. Pues yo creo que más bien lo quieren vender así, ¿no? Obviamente para consumo interno, aunque también habrá que ver que medios de comunicación externos, pues como que de alguna manera han dicho, no, pues sí, se puso muy firme. Incluso aquí en México se dijo que ya hasta Canadá se colgó y aprovechó que México, etc. Entonces, es evidente que la presidenta aquí tiene muy claro que es un reto, pero también es una oportunidad para cimentar su poder y para fortalecerse y agarrarse bien de la silla, ¿no? La foto que salió hoy en la jornada y en la mayoría de los periódicos, pues la muestran rodeada de su gabinete, todos encantados, todos como si hubieran ganado el mundo. Sí, y esto en realidad, en mi opinión, se entiende en términos pues, de que es propaganda, de que el gobierno en realidad lo que quiere pues, es voltear el asunto para sacar raja. No los vamos a censurar, pues eso es lo que hacen los políticos, lo hizo con mucha habilidad, ¿no? Pero en realidad, pues ya yendo más a fondo de la cuestión, pues lo que vemos es básicamente que la negociación, de acuerdo con lo que dijo la presidenta, fue: el presidente Trump nos pide sellar la frontera y acabar con el fentanilo. A cambio, fíjense, porque obviamente para que no se vea tan feo, a cambio nosotros le dijimos que queremos que deje que prohíba el envío de las armas, que haga ese control, etcétera, cosa que la amenaza naranja, pues yo supongo, quién sabe qué le debe haber dicho, no sabemos, pero lo que sí sabemos es que en sus declaraciones se mostró complacido por el envío de soldados perdón, de la Guardia Nacional, que no son soldados, ¿cómo se me ocurre decir eso, hombre? Y al hijo de Fentanilo Record, muy importante, ¿no? Harfuch en Adiós, Abrazos y Balazos. Sí, pero no mencionó que iba a irse en contra de la Asociación Nacional del Rifle y de todos los constructores. Eso se quedó callado, ¿no? Pero la presidenta nos dijo aquí que no, que sí, que esto y el otro, lo cual es evidente que es nada más para salvar la cara, ¿sí? Entonces, efectivamente, lo que a mí, o sea, de alguna manera es más lo más criticado, es que todo esto, de acuerdo con la presidenta, es para enfrentar la competencia económica de China. Cuando ese problema no es nuestro, es un problema de Estados Unidos, no es nuestro. ¿A cambio de qué estamos subiéndonos en ese barco? ¿Sí? Cuando sabemos que los acuerdos con Trump no valen nada, ¿sí? Entonces, ella estaba muy contenta porque dijo, nos dieron una ventana de oportunidad de un mes, la vamos a aprovechar para demostrar en realidad que sí somos y esto y esto. Entonces, bueno, aquí en un programa en La Digna dijimos que el problema de migración no es un problema de seguridad, no es es un problema estructural de la economía global. ¿Sí? Y no va a ser detenido porque si usted pone 10,000 guardias, pues póngalos uno al lado del otro y le va a quedar como que le gusta, como no sé cuántos miles de kilómetros abiertos. ¿Por qué?
porque no se puede sellar la frontera. Así pongan del otro lado también la cantidad que pongan. Mientras la demanda de mano de obra en Estados Unidos no baje, mientras, sí, la expulsión de mano de obra que no encuentra trabajo en nuestros países al sur del río Bravo no disminuya, eso no va a cambiar. No es una cuestión de volumen. Y lo del fentanilo, es tal el aferramiento, ¿no? Que traen a Harfuch de gira agarrando narcos y agarrando capos y deteniendo al hijo. Sabemos que eso es nomás para los periódicos, sabemos cuáles son las consecuencias de eso, más violencia, más fragmentación de los carteles, más conflictos a nivel comunitario, etc. Entonces, bueno, creo que todo esto parte precisamente de esta concepción geopolítica que viene del sexenio anterior de Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que nosotros, nuestra prioridad geopolítica son los Estados Unidos y no vamos a modificar eso porque nuestra supervivencia depende de nuestra relación con Estados Unidos. A mí me parece que eso es el fondo de la cuestión y mientras eso no se discuta, vamos a seguir básicamente reaccionando a las amenazas de un presidente que básicamente no tiene ninguna credibilidad y que es imposible pensar que va a honrar los acuerdos. Digo, por favor. Pero bueno, yo creo que toda esta propuesta de Sheinbaum es para consumo interno. Se insiste mucho en las mañaneras. Bueno, hasta Claudio X González estuvo, ¿cómo ve? Con los empresarios. Todos arropando a la señora presidenta, todos estamos contigo. ¿Y cómo no van a estar? Si todo esto a los únicos que beneficia y favorece son a los grandes exportadores, ¿sí? No nos favorece a nadie más, ¿sí? A menos de que usted no compre alimentos nacionales y compre nomás importados o viva de hamburguesas y de Kentucky, pero los demás, pues no. Entonces, yo creo que es importante tener en cuenta eso y mostrar que efectivamente es muy inteligente la propuesta, está funcionando, pero eso no cambia en absoluto nada. Y dos, si esto no se resuelve, el Tratado de Libre Comercio se acabó. El nuevo tratado se acabó. El TEMEC está out. ¿Por qué? Pues porque básicamente no tiene ningún sentido. ¿Sí? Y las negociaciones vienen, están a la vuelta de la esquina. Entonces yo nada más lo que quiero es mencionar que en mi opinión hay un problema, ¿sí? De seguridad nacional relacionada con esta estrategia geopolítica de estar con los Estados Unidos, la que en el fondo de alguna manera va eventualmente a ser imposible de mantener. ¿Sí? Porque además, el as en la manga es, ok, nos cierran el mercado estadounidense. Los chinos van a estar con los brazos abiertos a recibir. Nosotros no vamos a perder. Y si usted piensa que nos van a invadir militarmente para obligarnos, bueno, pues le sugiero que mejor vea Star Wars o vea estas películas de superhéroes para que pues, se convenza de que en realidad una cosa es la ficción y otra cosa es lo que en realidad puede pasar. Ese sería mi comentario de apertura, Jesús. Claro, bueno, y pones en el diálogo justamente algunas cuestiones que son centrales. En primer lugar, esta máxima, ¿no? Que se dice, la historia se repite dos veces, una como tragedia y otra como farsa. Creo que en este caso fueron dos veces como farsa, porque recordemos que esto ya pasó, es un déjà vu, porque esto pasó con AMLO. AMLO se planteó igual de soberano y después de la reunión desplegó a los militares, perdón, a los policías, ¿no? A Sí. las fuerzas del orden que no son militares, que es la Guardia Nacional, los desplegó y a la par de dar estas serie de permisos que se dieron, ellos hablan de unas cifras muy, muy altas que se dieron de permisos a migrantes extranjeros, bueno, migrantes, perdón, centroamericanos que venían de paso por México. A la par de hacer eso, bueno, desplegaron toda esta fuerza militar y Trump estuvo muy feliz porque cumplió, puso el muro, pero no era de hormigón porque es eco-friendly, entonces era a base de personas, ¿no? Pagado por los mexicanos y ahora es aún peor. ¿Por qué? Porque hay algo que la gente y que muchos medios, sobre todo los nacionales, pero también programas internacionales como La Base, que tiene muy buenos análisis, pero no sé por qué cuando se trata del gobierno mexicano y del colombiano, no critican nada, todo es perfecto, pero bueno, algo que se les pasa y eso fue el acuerdo de seguridad.
¿Por qué? Porque en este discurso de somos soberanos y vamos a cooperar, ahora resulta que las Fuerzas Armadas mexicanas van a tener que cooperar en materia de seguridad con las estadounidenses y en materia de inteligencia, algo que también le impuso a Canadá. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque, bueno, como decía Rafael, no se puede juzgar a Sheinbaum de tratar de venderlo como una victoria, pues es que de eso se trata la política. De eso se trata, de fingir, al menos de aparentar, aunque pierdas, de aparentar que no perdiste. El punto aquí y lo central es que no hay el suficiente diálogo al respecto de esto. Todos nos estamos envolviendo en la bandera y nos estamos aventando, y esto va a ser un grave problema porque estamos cediendo, porque las condiciones geopolíticas parece ser que no permiten ningún otro tipo de reacción a los designios de el que ya muchos consideran que es un loco, ¿no? Bueno, Trump. David, en este entorno, a esto se suma, por supuesto, lo que pasó con Colombia, lo que pasó con Perú, lo que está pasando también de la presión contra Irán que está haciendo Trump, lo que le dijo a Ucrania, que le va a seguir mandando dinero solamente si le dan las tierras raras, el golpeteo que tiene con China, se están conjuntando muchísimas cosas de la política exterior estadounidense que muchos pensarían que es, digamos, una muestra de fuerza, pero también podría serlo de decadencia. ¿Cuál es el proceso que estamos viviendo, digamos, en este entorno, David, respecto a la capacidad productiva, al entorno que Estados Unidos tiene en política interna? Sí, Jesús. Bueno, primero yo quisiera como enlazarlo el comentario de Rafa porque me parece que todo esto, lo que hemos visto prácticamente en pocos días, pues para mí es como un conato, o sea, una acción que no llega a plenitud. Y por ejemplo, bien lo ha señalado, o sea, empezó con Perú, sobre todo el ejemplo más claro fue con Colombia, sobre todo cuando se quiso imponer más del 25% de aranceles ante la negativa de que no llegaran los connacionales, digamos, a Colombia, ¿no? Que a través de estos vuelos que habían salían de Estados Unidos a Colombia, ¿no? Luego, posteriormente, llegan, y aquí es algo interesante, o sea, Trump empieza a señalar los aranceles y no tardó 48 horas, que eso aquí es muy interesante, el tiempo de cómo se fraguó todo esto, o sea, lo que yo había comentado en la sesión anterior, la cuestión de la posverdad, una cosa, un día decimos algo y al otro día pues cambia totalmente, en 48 horas cambió el escenario tan solo para nuestro país. En este caso, como ya se ha mencionado reiterativamente, no solamente México, sino también Canadá se sumó con mandar más de 10.000 elementos, pues ahora sí, de no militares, en este caso de México sería la Guardia Nacional y en el caso de Canadá, pues mandar efectivos de primera línea, ¿no? No militares como tal, pero me parece aquí muy importante señalar que pues Estados Unidos, y ya lo hemos reiterado muchas veces, Estados Unidos está en esta fase terminal, o sea, terminal en el sentido de que ya no están mostrando la presencia hegemónica en esta región, ¿no? Y hablamos de una región que no solamente se reduce a Canadá, México o Centroamérica o Sudamérica, sino que también vemos que en Estados Unidos, y yo retomaría, por ejemplo, un autor que me parece muy clave, que es Eric Hobsbawm, cuando él habla acerca de la cúspide del capitalismo, ¿no? Y en el caso de Estados Unidos, pues vemos que tuvo una cúspide sobre todo desde 1944, o sea, con los acuerdos de Bretton Woods. Obviamente también tuvo su cúspide hasta los años 80. Obviamente también vino esa lectura de que habían vencido al bloque soviético y con este vencimiento, pues se inauguró esta falsa idea de que Estados Unidos era la potencia hegemónica, ¿no? Que había o que tenía en ese momento, ¿no? Pero aquí es muy importante que desde los años 80 Estados Unidos se va a presentar ya como una potencia desindustrializada, en el sentido de que ya no va a ser la industria como tal, sino va a ceder el control hacia canales financieros. Y fue tanto así que pues este sector industrial pues se va a ir moviendo hacia el bloque asiático, que ahora vemos en el caso de China, ¿no? Y es tanto así, y lo vemos como Estados Unidos está perdiendo fuerza en el sentido no solamente político, sino también la crisis social. Ya lo hemos hablado varias veces en este canal, como la crisis social en Estados Unidos es fuerte, ¿no? También la crisis económica, y esto nos está moviendo a lo que en el escenario nacional norteamericano se llama la maga, o sea, regresar a la situación anterior. Y aquí es donde
pues el imponer aranceles, pues busca consolidar, desde mi punto de vista, su narrativa al interior de lo que es Estados Unidos para tratar de salvar y rescatar su fuerza económica, que yo lo pondría aquí entre comillas, que se vende hacia el exterior, ¿no? Y sobre todo porque, pues en este caso, pues China le está acaparando gran parte del mercado, no solamente interno, sino también externo en diferentes rubros. O sea, hace unas semanas lo vimos prácticamente con la apertura de la nueva inteligencia artificial, ¿no? Cómo puso en jaque todo el sistema financiero de Estados Unidos, ¿no? Tan solo por señalar un caso es tan sencillo, ¿no? A pesar de los intentos de Estados Unidos de bloquear que se procesen los microchips en el mercado interno chino. Y es a donde ahí me parece muy interesante cómo poner en el centro de atención que pues Estados Unidos va a tratar de buscar esa reindustrialización, pero el problema aquí sigue siendo que pues a través de esta serie de medidas arancelarias pues lo limita hasta cierto punto, ¿no? Y aquí es donde pues me parece que estos aranceles en términos discursivos pues lo que buscan es reforzar esta idea de que pues Estados Unidos todavía tiene esa área de influencia natural como se pensó desde hace mucho tiempo, ¿no? Y me parece que a pesar de eso sí lo tiene, pero hay que matizar caso por caso, porque cada caso va a ser interesante. Por ejemplo, en el caso de Colombia, eh, a pesar de que el gobierno colombiano quiso jugar al tú por tú, terminó cediendo. En el caso mexicano, pues no terminó encarando fuertemente, pero sí terminó cediendo. Y en el caso canadiense también sucedió algo parecido, con algunos matices, y ya ni se diga en el caso peruano, ¿no? Y aquí es donde, pues, me parece que es importante también ver cómo este proceso de reindustrialización, en el caso norteamericano, pues lo único que le va a dar es darle cierta ventaja a China, ¿no? En esta cuestión geopolítica. Sí, sin lugar a dudas, y justamente se plantea a China, lo mencionaba también Rafael, como un actor central para salir a cierto punto de esta hegemonía y de esta presión estadounidenses, toda vez que, bueno, los mercados que se ven amenazados, principalmente Europa, pero también América Latina e incluido México, mucho podrían beneficiarse de una interacción mayor con China, ¿no? Que a fin de cuentas, de todos los que fueron amenazados y golpeteados, fue el único que le pudo plantear cara, ¿no? A esta amenaza del 10% de aranceles, lo cual por supuesto también es risible, dado que la balanza comercial, el déficit comercial que Estados Unidos tiene con China es una bestialidad. Lo cierto es que China sí amenazó con ir por los canales institucionales para salvar la cuestión, ¿no? Rafael, digamos, en este entorno, algunas apreciaciones que tengas. No, no, pues nada más para cerrar, la Organización Mundial de la Salud, como la Organización Mundial del Comercio, son cadáveres, como la propia ONU, son cadáveres, eso ya se acabó. Entonces los chinos, pues se fueron a la Organización Mundial de Comercio, pues para quejar, pero pues eso no va a prosperar. Entonces la gente dice, oye, pero ¿por qué a los chinos nomás 10? Recordemos que ya les habían subido antes. No, les pusieron un arancel. Entonces estamos hablando de que los chinos algunos productos están pagando el 30%, no el 10%. Es el 10 más lo que les habían subido antes. Y bueno, a su vez China dijo, bueno, pues le vamos a meter aranceles al carbón, al gas, es decir, a lo que nos vende Estados Unidos. Esta guerra económica por sí misma demuestra, ¿sí?, que Estados Unidos no las tiene todas consigo. El año pasado, el Producto Interno Bruto, China creció casi el doble. Estamos hablando de que Estados Unidos creció alrededor del 2.4, mientras que China llegó casi al 5%. ¿Sí? Entonces, en realidad, esa batalla está perdida de antemano. Ese no es el punto. El punto es el liderazgo político en Occidente de Estados Unidos. Eso es lo que está en discusión, no en China. Es evidente que lo que se pretende aquí es seguir manteniendo a Europa de rehén de tal manera que Europa siga siendo como el colchón entre Oriente y Estados Unidos. ¿Hasta cuándo lo va a hacer Europa? No lo sabemos. La pregunta también cabe para México. ¿Y hasta cuándo nosotros vamos a seguir siendo ese colchón, ¿no?, para amortiguar la caída de Estados Unidos? Y esto lo dijimos hace muchos años, hace casi 20 años. Dijimos, ¿por qué México insiste en ser el tapete, ¿sí?, que amortigüe la caída de Estados Unidos? Bueno, pues es que estamos al lado de ellos, pues es que, ok, si nadie está diciendo que se pelee, y en ese sentido estoy muy
respeto la postura de México. En realidad nosotros somos el lado débil, no nos podemos poner a amenazar y a gritar, obviamente que no. Pero, ¿qué más se está negociando? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Estados Unidos envió un avión espía, ¿sí? Y el ejército primero dijo que no sabía y luego dijo, ah, no, sí, pero andaba en aguas internacionales. En realidad, pues, las aguas internacionales nosotros no las controlamos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los acuerdos abajo del agua, sobre todo en términos militares? ¿Sí? Porque recordemos que algo que no se discutió fue la acusación que hizo la amenaza naranja de que el gobierno mexicano está relacionado con los carteles del... Y la doctora, yo no sé, debe tener un equipo muy imaginativo, porque ella dijo, ah, no, no, pero es que se está refiriendo a Calderón, no, no a nosotros. Y entonces ahí le hizo de tripas corazón y etcétera, como diciendo, no, pues si nosotros no tenemos nada que ver, ¿no? Entonces esta cuestión es importante, ¿por qué? Porque en el fondo de lo que se trata es del control militar, tal como ya lo vimos en Panamá y como lo estamos viendo, imagínese usted en otros países, pero bueno, por último, es importante decir, sí, estamos haciendo una crítica de la propuesta gubernamental mexicana, sí, pero sobre todo porque ¿por qué estamos comprando una batalla que no es nuestra, sino que es de Estados Unidos? Peor aún, y que nos estamos beneficiando por los dos lados, tanto por el lado de Estados Unidos como por el lado de China, ¿no? Entonces, bueno, yo supongo que eso la doctora lo sabe, digo, por el amor de Dios, pero entiendo que esto sea para consumo interno. Entonces, bueno, nosotros no podemos mirar para otro lado, lo que vemos es eso. Y lo que vemos es, entonces, ¿cuánto va a costar esa movilización de 10,000 soldados de la Guardia Nacional a la frontera? ¿Cuánto va a costar alojar a todos esos? Porque además, en el colmo de la demagogia nos dicen que les van a dar trabajo, que vengan, que esto, porque pues, si se fueron porque no había, ¿cómo que ahora que vienen se les va a dar a ellos y a los que lleguen? Digo yo, en todo caso, no estamos al nivel de Bukele, que hoy se puso como alfombra diciendo, mándenos a los criminales yanquis que cometieron delitos en Estados Unidos a nuestras cárceles. Aquí los recibimos, ¿no? No estamos a ese nivel. Y hay que decir que la tradición diplomática mexicana hasta cierto punto ha sido sostenida, cosa que no podemos decir ni de los gobiernos panistas ni del propio Peña Nieto, lo cual ya es un gran avance, ¿no? En todo caso, bueno, creo que la situación está por venir. ¿Qué va a pasar si dentro de esta ventana de oportunidad no aprobamos el examen? ¿Qué va a pasar con esos aranceles del 25%? Y más aún, ¿será ese un golpe duro? O mejor dicho, Trump tiene la intención de debilitar el gobierno de Morena y de la 4T en México con esa estrategia, sí, como para poder abrirle campo a sus futuros aliados como Verástit y todas estas tepocatas y víboras prietas, como decía Fox, ¿no? Estos personajes oportunistas, porque en realidad, si esto desemboca en una crisis económica dura, el que va a pagar el pato va a ser el gobierno federal y le va a dar mucho aire a la oposición, cosa que es lo que más necesita en este momento. Entonces, yo creo que hay un doble juego, ¿sí? En el cual lo político y lo económico se entrelazan. Habrá que estar muy atento a las reacciones de la presidenta y más que a las bravuconadas de la amenaza naranja, porque nos trae loco, bueno, pues es que lo ve uno hasta en la cocina, pues, ¿no? Yo creo que eso es a lo que habría que ver y bueno, pues aquí intentamos en este momento mostrar un poco estas contradicciones del discurso, porque un mes pues, no es una ventana de oportunidad, es una espada de Damocles, básicamente, porque ¿qué resultados podemos dar en un mes? Dígame usted, ¿qué resultado? Pues es sin pensar. Pero bueno, habrá que ver, siempre hay una parte visible de las negociaciones y una parte invisible. Habrá que estar atento a las consecuencias de esas negociaciones invisibles porque luego salen a la luz y esas son, yo creo, las más importantes. Eso sería. Sí, sin lugar a dudas, como lo menciona Rafael, aquí buscamos plantear justamente una visión crítica, nada soñadora, sabemos que son las reacciones que se pueden dar en el entorno en el que estamos, pero sin lugar a dudas es importante abrir el diálogo porque, como decía Rafael,
próximamente tendremos muchos más encuentros de este tipo que tendrán repercusiones centrales para la vida de todos los mexicanos. David, tus últimas impresiones. Sí, Jesús, me parece muy interesante, como dijo Rafa, enlazando su comentario, que pues aquí los aranceles que logró hasta cierto punto señalar de manera discursiva Trump, pues hasta cierto punto podría jugarle en contra. O sea, yo lo pongo como ejemplo después de que Trump señaló que iban a ponerle aranceles a Canadá y a México. Posteriormente de eso salió Rusia, ¿no? Que les abría la posibilidad para entrar a su mercado, ¿no? Eso no indica que en automático pues vamos a entrar al mercado ruso, ¿no? Va a haber cierta rechazo, obviamente hay de escenarios distintos, pero lo que quiero poner en centro de atención es que hasta cierto punto, como dice Rafa, es necesario la búsqueda de nuevas rutas comerciales. Obviamente, en este caso siempre va a estar el discurso de que pues estamos con este amigo, ¿no? Que es Estados Unidos, ese amigo que nadie quiere, pero está ahí. Y la pregunta también de fondo es, ¿hasta cuándo nuestro país va a buscar de cierto punto de que no se genere una dependencia más hacia Estados Unidos y logre concretar también una diversidad comercial, que eso también es muy importante, porque se habla de una dependencia hacia Estados Unidos, pero tampoco se busca esa diversificación comercial en muchos sentidos, ¿no? Y en este caso, pues también tendríamos que ver, y eso es muy interesante, el impacto que va a tener desde una manera estructural, porque pues tendríamos que revisar las cadenas de producción que se ve en nuestro país, porque también eso es muy interesante. Se habla de cadenas de producción, pero no entendemos la lógica desde el inicio hasta el final en la producción de mercancías. En el caso mexicano, pues muchas de estas cadenas de valor, pues a lo mejor están truncadas o se necesita afianzar. Y en este caso, yo lo que veo que también es importante señalar que la imposición de aranceles a los socios, que eso es muy importante, no se impone solamente a cualquier país que lo estamos viendo en el escenario internacional, se le está poniendo a los socios más cercanos de Estados Unidos, que aquí es interesante. Y son socios que están bajo la región de influencia de Estados Unidos. Y aquí también me parece muy interesante cómo la narrativa del mercado libre se está poniendo en jaque. Y por otro No, lado, esa visión de la globalización de los años 90 me parece que no, no, también pues, se por está poniendo en eso. jaque, ¿no? Claro, pues, entonces, ¿por qué insistir? Digo, el Tratado de Libre Comercio es una propuesta que viene de los inicios de la globalización. Si ese ciclo está cerrado, porque los Estados Unidos y particularmente Trump lo está cerrando, ¿por qué insistimos en eso? Si, o sea, es claro que un Tratado de Libre Comercio está precisamente para quitar aranceles y ahora resulta que van a poner aranceles de 25. Entonces, o sea, de plano no se dan cuenta que tarde o temprano ese tratado va a desaparecer porque no le conviene a no le conviene a la política económica de las grandes corporaciones, ¿no? Ni a los gigantes de la informática como son Musk y ellos. O sea, ¿hasta cuándo lo vamos a entender? Yo sinceramente me parece que por un lado se demuestra una gran habilidad política, pero por el otro me parece que hay una cierta ceguera a mediano o largo plazo de hacia dónde vamos. Pero bueno, el político no vive a largo plazo, vive a corto plazo y bueno, pues en esas estamos, ¿no? Sí. Bueno, yo Perdón, nada más como David. para cerrar, sí quisiera poner énfasis en de que en términos desde la economía, tan solo simple y sencillamente, si un Estado impone aranceles como medida de protección a su economía, es porque trata de buscar la maduración de una base industrial que no tiene. Ahora, si se imponen estos aranceles es porque también el competidor más cercano, que es el que tiene las mejores condiciones, pues ya te está rebasando en Pues sí. términos generales. Y eso es lo que vemos también de fondo estructuralmente con estos aranceles, que tampoco se dice, ¿no? Y se habla Sí, porque es también se está viviendo un reactivo. problema sistémico. Sí, están reaccionando, no son proactivos, no, como bien dices, David, no, pues ya están en las cuerdas, entonces dices, pues, ¿qué hacemos, man? Tenemos que hacer algo drástico, ¿no? Para hacer a Estados Unidos grande otra vez, o sea, no lo es. Yo no sé, sinceramente, pero bueno, entiendo que el juego es muy delicado. Esta es una prueba de fuego para la presidenta y para su gabinete. Habrá que estar muy atentos a lo que viene. Vamos a ver.
Así es, bueno, sin lugar a dudas, hay mucho todavía que analizar, también ver si Estados Unidos va a ser capaz de hacer esa reindustrialización. Vimos el jaque que le pusieron los migrantes, o bueno, la comunidad hispana en Estados Unidos, ahora que están guardándose horas en casa por la cuestión de las redadas. Ya vimos los problemas que está acarreando para el agro estadounidense, sobre todo, porque bueno, sin llegar a la xenofobia, por supuesto, ni al racismo, pues los trabajadores estadounidenses hace tiempo que no trabajan al ritmo que los trabajadores hispanos. Pues veremos hasta qué punto esa reindustrialización es algo más que una fantasía en la mente de Trump. Pero bueno, con esto finalizaríamos este capítulo. Nuevamente recordamos a nuestra audiencia, darle like, compartir, suscribirse y por supuesto también ayudarnos con cualquier comentario o opinión que tengan al respecto de los videos. Nos vemos la próxima.